Quería empezar, evidentemente, agradeciendo al Museo Arqueológico Nacional su implicación en el proyecto y que nos acoja aquí esta mañana en un espacio tan bonito y tan agradable y tan especial. Por no dilatar mucho más, voy a dar comienzo a la primera sesión con la última ponencia, la última keynote, la tercera de las keynote que tenemos en el Congreso, de Ana María Rodríguez, que es profesora asociada jubilada de la Universidad de Lisboa y también investigadora en el Centro de Historia de la misma universidad. Anteriormente fue profesora en la Universidad de Miño, ha sido coordinadora adjunta de la Comisión Nacional para la Comisión Nacional para la Conmemoración de los Descubrimientos Portugueses. Y bueno, es bien conocida por todos vosotros, no voy a insistir mucho más. Las últimas 2 décadas su investigación se ha centrado en la regionalidad medieval portuguesa, y no solo portuguesa, también ibérica, y en las conexiones y circulaciones entre reinas, princesas, infantas, y ha abordado, y sobre esto irá hoy también su ponencia, la cuestión de las propiedades, de los ingresos, de los recursos económicos con los que contaban estas mujeres y también poderes jurisdiccionales y políticos. Y en todo ello siempre ha tenido un papel importante, y Ana María siempre ha prestado una especial atención a la cuestión de la cultura material, del mecenazgo artístico, de la fundación de monasterios y de instituciones. Y bueno, simplemente le quiero agradecer que haya venido hoy, estos días, a Madrid, que nos haya acompañado, y te cedo la palabra. Bueno, yo también quiero agradecer a la organización la invitación que me hicieron para venir aquí. Estoy muy contenta. ¿No se oye? Sí, ahora irá subiendo. Ah, bien. Y bueno, y voy a empezar. El estudio de los aspectos económicos de la regionalidad ha avanzado mucho en los últimos años, a lo cual no ha sido ajeno el lanzamiento del proyecto Examining the Resources and Revenues of Royal Women in Pre-Modern Europe en 2020. Su sitio en Internet está en la diapositiva para si queréis mirarlo. Se realizaron varios workshops online, 2 congresos híbridos y han salido 3 números de revista con los primeros resultados. Una sección temática en el Journal of Medieval History, número 50 de 2024, el número 14 de Medioevo de 2025 y otra sección temática en el número 19 de la Crónica Mundi, que saldrá al fines de este mes. En preparación adelantada están un libro sobre los aspectos económicos de las negociaciones matrimoniales y un número de la revista Management and Organizational History, en el que se tratará de la gestión de los bienes y los negocios de las reinas. Así, del estudio de los recursos económicos que servían de base al poder de las reinas, que se hizo en un primer tiempo, se pasó al análisis de la manera en que ejercían dicho poder a través de sus inversiones y gastos. Mi ponencia pretende ser un paso más en ese camino. En ella me detendré en los aspectos económicos de las fundaciones religiosas y asistenciales de 2 reinas de Portugal que presentan numerosos puntos en común, pero también algunas diferencias: Isabel de Aragón y Leonor de Lancaster. Isabel era hija de Pedro III de Aragón y Constanza de Hohenstaufen. Se casó con el rey Denis de Portugal en 1281, cuando tenía cerca de 12 años, y él 20. El hecho de que fue canonizada es un problema para los historiadores, porque mucho de lo que se sabe sobre ella proviene de su vida, que fue escrita poco después de su muerte. Es una geografía que tiene todas las características de ese género literario, presentándola como alguien cuya devoción a Dios era evidente desde la más tierna infancia. Lo que los documentos de la práctica dicen no siempre corroboran esta imagen de perfección cristiana, como demostró Julia Rosivairo. La relación con su marido, por ejemplo, parece haber sido difícil desde muy pronto. Solo tuvieron 2 hijos, Constanza, nacida en 1290, y Alfonso en 1291.
En cambio, Denis tuvo 6 barraganas y 6 bastardos, que se conocen, de lo que la Vita dice que Isabel los aceptaba y cuidaba y educaba en la corte, pero en realidad lo que la vemos hacer es proteger a su hijo de posibles amenazas a su acceso al trono. En febrero de 1297 hizo una declaración pública contra la legitimación por Denis de los hijos de su hermano el infante Alfonso, y durante la guerra civil entre su marido y su hijo, a causa del bastardo Afonso Sánchez, que tuvo episodios de intensidad variable entre 1319 y 1324, apoyó al hijo, al contrario de lo que dice su hagiografía, que insiste en su mediación constante para la paz. El rey la desterró de la corte para que no informara el hijo de los movimientos del ejército real y la privó de sus rentas para que no pudiera ayudarle financieramente. Incluso el Papa la reprendió por su desobediencia a su marido, pero al final Isabel vio la necesidad de paz y intercedió junto a ambos, obteniendo un acuerdo entre ellos. Con la muerte de Denis en enero de 1325, su existencia cambió. Se fue en peregrinación a Compostela y allí, dice su Vita, se despojó de algunas de sus riquezas, una corona de oro, cálices, mantas bordadas a oro, y las donó al apóstol. El arzobispo, a cambio, le dio un bastón de peregrina, lo que vemos aquí, y una limosnera. En su regreso a Portugal, se estableció en Coimbra, cerca del monasterio de Clarisas, de que hablaré dentro de poco, y allí vivió hasta su muerte en 1336. Leonor de Lancaster era hija del infante Fernando, hermano del rey Alfonso V de Portugal, y de la infanta Beatriz, de la que nos hablará la María Dávila dentro de poco. Beatriz era, por su vez, hermana de la Isabel de Portugal, que se convirtió en reina de Castilla por casarse con Juan II. Por eso Leonor y sus hermanos eran primos de Isabel la Católica, lo que tuvo una importancia enorme en su vida. Se casó con su primo hermano, el príncipe Juan, en 1471, a los 12 años, y tuvo su primer y único hijo, Alfonso, en 1475. Ellos eran la segunda generación de parejas reales de primos hermanos, lo que puede haber influido en su infertilidad. Desde el acceso al trono de su marido en 1481, los eventos dramáticos se sucedieron en su familia de origen. En 1483, el duque de Braganza, marido de su hermana Isabel, fue juzgado, condenado y degollado por traición. Sus cómplices fueron ejecutados o huyeron a Castilla, donde Isabel la Católica los acogió y aseguró su subsistencia. El año siguiente, su hermano mayor, Diogo, duque de Viseu, fue apuñalado por el rey mismo, también acusado de conspirar contra él. Leonor, su hermana y su madre tuvieron que tragarse las lágrimas y asegurar al rey su lealtad para no ser acusadas de complicidad. Un año más feliz para Leonor fue el de 1490, cuando se hizo la boda de su hijo Alfonso con Isabel, hija de los reyes católicos. La reina incluso aceptó entonces recibir en la corte a don Jorge, el hijo bastardo del rey, nacido de una doncella castellana de la corte de Juana la Beltraneja. Desgraciadamente, al cabo de unos meses de celebraciones, el heredero del trono se cayó del caballo y murió, y Isabel volvió a Castilla. Después de la muerte del príncipe, el rey empezó a intentar legitimar a don Jorge para que pudiera sucederle en el trono. La reina se opuso porque el heredero natural legítimo era su hermano menor, Manuel. Juan II propuso incluso el casamiento de don Jorge con una de las hijas de los reyes católicos, lo que ellos rechazaron porque también les interesaba que el siguiente rey de Portugal fuera su primo, Manuel. Juan II murió en 1495, sin haber logrado que el Papa legitimara a don Jorge por las presiones hechas por su mujer y los reyes católicos. Cuando Manuel subió al trono, Leonor fue la primera en jurarle fidelidad delante de todos los nobles y prelados del reino
en un gesto nunca hecho por una reina, destinado a acentuar la legitimidad y tranquilidad de la transición política. Durante los primeros meses del reinado de su hermano, Leonor permaneció a su lado como la reina en ejercicio. Solo se retiró de la corte cuando él se casó en 1497 con Isabel de Castilla y Aragón, la viuda del príncipe Alfonso. Cuando Manuel e Isabel se ausentaron a Castilla para ser jurados herederos de los tronos de Castilla y Aragón, en 1498 fue Leonor quien quedó como regente y retomó el lugar de reina al lado de su hermano cuando éste regresó viudo de Castilla, hasta que él volvió a casarse, esta vez con María de Castilla y Aragón, en 1500. Entonces, Leonor se retiró de la corte definitivamente, dejando el protagonismo a su cuñada. Fue entonces que Leonor fundó un monasterio del que hablaremos más tarde. Empezó a hacerse representar de una manera muy diferente, como una anciana completamente envuelta en un hábito de terciaria franciscana, sin joyas ni otros adornos, en un ambiente de austera devoción que contrasta fuertemente con el ambiente devocional cortesano en que una mucho más joven Leonor figura coronada y vestida con trajes ricos y coloridos y joyas en sus tiempos de reina consorte. ¿Cuáles eran los recursos económicos de las reinas de Portugal, que eran la base de su poder económico? Provenían, en primer lugar, de los bienes que les eran donados por ocasión de su matrimonio. El dote, que era la aportación que la familia de las novias hacía a la economía de la nueva pareja, y era casi siempre constituida por dinero, aunque a veces las joyas y otros objetos valiosos del ajuar se contaban en el valor de la dote. Era el marido que gestionaba esta suma de dinero, pero si él moría o si el matrimonio era disuelto por anulación, la esposa podía recuperar la dote. Las arras eran lo que el novio pagaba a la novia por precio de su cuerpo, es lo que dicen los documentos de Belém. En los tiempos más remotos eran constituidas por tierras, villas y ciudades de que las reinas entraban inmediatamente en posesión, manteniéndose a sí mismas y a sus casas con los ingresos que obtenían de ellas. Incluso si quedaban viudas, conservaban la posesión de esos bienes hasta su propia muerte. Isabel de Aragón es la primera reina de Portugal para la cual tenemos constancia del pago de un dote por su padre de 30.000 libras barcelonesas. Su vita dice también que trajo a Portugal mucha vajilla de plata. Como arras, recibió de su marido 3 villas y 12 castillos. Sin embargo, después de casadas, muchas reinas seguían aumentando su patrimonio inmobiliario con donaciones. Fue lo que sucedió con Isabel. En 1298, el rey Denis le donó una finca seguida de 3 villas, Leiria en 1300, Torres Novas en 1304 y Etoguía en 1307. En lo que toca a Leonor de Lancaster, su caso es diferente porque se casó en 1471 no con el rey, pero con el príncipe heredero. Su dote fue la villa y castillo de Lagos, valorados en 10.000 cruzados de oro, a los que se juntaron las joyas y ajuar donados por su madre, cuyo valor desconocemos, y sus jarras también se estipularon en dinero, 20.000 escudos de oro. El contrato matrimonial decía además que en caso de disolución del matrimonio, Leonor recibiría integralmente el valor del dote y de las arras y conservaría su cámara, el nombre que se daba en el siglo XV al conjunto de villas que componían las llamadas tierras de la reina. Se trataba de 6 consejos que se dividían en 2 grupos de 3 cuando había una reina consorte y era necesario al mismo tiempo dotar a la esposa del heredero. Como princesa, Leonor recibió la mitad de esas tierras y solo en 1481, cuando su marido subió al trono, le fueron donadas las restantes. Algunos años más tarde, cuando su hijo Alfonso se casó con Isabel de Castilla y Aragón, Leonor tuvo que renunciar a 3 de sus villas para constituir la cámara de la princesa.
Sin embargo, su marido Juan II la compensó con 2 ciudades, Silves y Faro, y las rentas de la judería de Lisboa. Y vemos a sus villas en el mapa. Incluido en el contrato matrimonial de Leonor estaba algo de lo que no tenemos noticias sino para las reinas del siglo XV, su asentamiento, 1.165.000 reais anuales. De hecho, la crisis del siglo XIV había reducido los ingresos procedentes de las tierras regionales, al mismo tiempo que el crecimiento imparable de sus casas incrementaba los gastos. Así fue necesario crear una nueva modalidad de ingresos permanentes para las reinas, el asentamiento, que las hacía participar en las nuevas fuentes de ingresos de la monarquía, o sea, las tasas sobre la compra y venta de productos de gran consumo, como el pan y el vino, las llamadas sisas, y las tasas sobre el comercio con los territorios que los portugueses iban conquistando en África, Asia y América. Leonor de Lancaster también recibió a lo largo de su vida más de lo que le fue atribuido en su contrato matrimonial, pero no en bienes inmuebles, sino en rentas. Un documento de su esposo nos dice que en 1490 ya recibía 595.000 reais más que el asentamiento inicial. Sin embargo, eso era insuficiente para sus gastos y el rey le donó 800.000 más. En 1492 le donó además los ingresos provenientes de algunos puertos marítimos. Al subir al trono, Manuel confirmó a su hermana todas las donaciones del marido y en 1496, a causa de la expulsión de los judíos del reino, la compensó de la pérdida de los ingresos de las juderías de Lisboa y Silves, donándole anualidades de valor equivalente. No conocemos más donaciones, pero sabemos por un libro de cuentas de Manuel que en 1498 ya recibió un total de cerca de 4 millones de reais anuales. Leonor recibía, por lo tanto, mucho dinero directamente del Tesoro Real. Sin embargo, también recibía, al igual que Isabel había recibido en su tiempo, ingresos de sus tierras. ¿Cuáles eran esos ingresos? Variaban de una tierra a otra de acuerdo con sus fueros respectivos, pero consistían en multas por los delitos cometidos, ya que eran las reinas quienes ejercían la justicia en esas tierras, tasas sobre los notarios, porque eran ellas que los nombraban, tasas sobre las comunidades de moros y judíos y tasas sobre todas las actividades económicas realizadas en esos lugares. Muchas de estas multas y tasas se pagaban también en dinero, en cantidades que variaban según el momento. Algunas, especialmente las relacionadas con la actividad agrícola y pesquera, se pagaban en especie, cereales, vino, frutas, pescado, etc. Las reinas tenían, por eso, la capacidad de abastecer a sus casas y a sus fundaciones caritativas y religiosas con los productos de sus tierras. Y ya veremos cómo. Sin embargo, era la riqueza monetaria y en objetos preciosos, convertibles en dinero, lo que más contaba a la hora de hacer esas fundaciones. A Isabel de Aragón se le atribuyen en su vida muchas fundaciones asistenciales y piadosas, albergues, hospitales, leproserías. Nos falta la confirmación documental para casi todas. Su obra más bien documentada es el monasterio de Santa Clara de Coimbra. Al contrario de lo que suele decirse, Isabel no fue la fundadora de ese monasterio, sino Mordías, una mujer noble de Coimbra. Pero esta fundación sufrió una gran oposición de la parte de los canónigos del monasterio de Santa Cruz y solo la reina logró resolver el conflicto que se prolongó durante muchos años. Lo primero que hizo Isabel fue obtener del cardenal Arnaldo en 1314 una nueva autorización para fundar y dotar un monasterio de clarisas en Coimbra. A continuación, obtuvo del Papa Juan XXII en 1317 la extensión a ese monasterio de los privilegios de que gozaban las abadesas y monjas de Santa Clara
y la concesión de indulgencias a quien visitara la iglesia monástica en ciertas fiestas religiosas. También obtuvo la protección de su marido, el rey Denis, para el monasterio en 1318. Entretanto, en 1316 había ordenado la reunión y publicación de un conjunto de documentos para la instrucción de la causa y defensa del monasterio y reclamado los bienes de Doña Amor que se encontraban en posesión del monasterio de Santa Cruz. El litigio llegó a su fin en mayo de 1319, cuando los canónigos aceptaron que cada monasterio conservara los bienes que estaban en su posesión al fallecer don Amor. Ya fuera porque los edificios entonces existentes, la iglesia y el dormitorio, se hallaban en mal estado o porque la reina tenía ideas precisas sobre cómo quería que fuera su monasterio. Su Vita dice que acompañaba las obras de cerca e incluso daba consejos y sugerencias a los trabajadores, como si conociera mejor que ellos su oficio, porque estaba divinamente inspirada. Lo cierto es que Isabel ordenó edificar una nueva iglesia sagrada en 1330 y terminar la casa conventual. Conocemos los nombres de dos de los maestros de obras que en ella trabajaran, pero no sabemos cuánto cobraron ni cuánto costaron las obras del hospital y del palacio que la reina hizo también construir al lado del monasterio. Fue también necesario que la reina Isabel dotara de nuevo a la comunidad de clarisas. Hasta 1319 compró y recibió propiedades para el monasterio en su propio nombre. Solo después de resuelto el litigio con Santa Cruz, comenzó a realizar esas transacciones en nombre del monasterio. Para ello tuvo que obtener una autorización de su marido porque el rey Denis había promulgado las leyes llamadas de desamortización que impedían a las instituciones religiosas comprar bienes para sus casas y heredar los bienes de sus profesas. En un diploma de 1316, Denis le dejó hacer compras hasta un total de 2.000 libras. En 1327, Alfonso IV, su hijo, también autorizó la madre a comprar bienes para el monasterio que produjeran anualmente 150 libras de renta. En su último testamento, de diciembre de ese año, Isabel dejó 12.000 libras para el mantenimiento de las monjas y la obra del monasterio, que en ese momento aún estaban en curso, pero que entretanto fue terminada. Así, al morir la reina en 1336, sabemos que solo 6.000 libras se destinaron a la compra de bienes. En los años anteriores, la reina ya había despendido más de 11.000 libras en compras, lo que hace un total de más de 17.000. En realidad, de las propiedades compradas para el monasterio en las décadas de 1320 y 1330, el 88% fueron efectuadas por la reina o por miembros de su casa en los que tenía total confianza. Pero Isabel logró también que mucha gente de su entorno hiciera donaciones y legados testamentarios de propiedades a las clarisas y que Alfonso IV las eximiera de la ley que les prohibía dejar sus bienes al monasterio. Por ese motivo, la comunidad de Coimbra siempre vivió de forma muy moderada el privilegium paupertatis que Santa Clara había obtenido para su orden. Al lado del monasterio, la reina hizo construir un palacio donde vivió el resto de su vida rodeada de sus damas y servidores. De hecho, tenemos la declaración que hizo al día siguiente de la muerte de su marido, diciendo que quería usar a partir de entonces el hábito de Santa Clara y ser sepultada en él, pero no profesar en el monasterio ni entrar en religión. También afirma que no renuncia a su casa ni a sus bienes, lo que nos sorprende porque los necesitaba para seguir haciendo las buenas obras y construyendo los edificios monásticos. Isabel donó el palacio al monasterio en su testamento, con la condición que pudiera ser utilizado por miembros de la familia real.
Sabemos que esto ocurrió realmente. Por ejemplo, fue en el que vivió y fue asesinada Inés de Castro. El palacio se derrumbó en 1559 y no queda nada de él. Su ubicación se indica en la actualidad mediante un panel en el recorrido del monasterio que vemos en la diapositiva. Entre el palacio y el monasterio, la reina hizo construir un hospital para cuidar a 30 pobres avergonzados, 15 hombres y 15 mujeres de 50 años o más. Su Vita dice que Isabel misma los cuidaba con gente de su casa, a pesar de que 2 monjas clarisas también los tenían a su cargo. El hospital, que no aseguraba cuidados médicos, sino solamente alojaba, vestía y daba de comer a los viejos, fue donado por la reina al monasterio en su testamento, junto con los bienes que lo sustentaban. También se derrumbó en 1559 y de él solo queda la capilla dedicada a Santa Isabel de Hungría. Isabel dejó además al monasterio en su testamento todas las vestimentas y objetos litúrgicos y devocionales de su capilla, algunos de los cuales vemos aquí, al igual que sus reliquias y las joyas que no donó expresamente a miembros de su familia más próxima. También algunas las vemos aquí. La reina menciona especialmente el tocado, el velo y la santa que se prestaban a las doncellas que casaban de su casa y que ella quiere que se siga prestando a las jóvenes casaderas, probablemente como una especie de rito propiciatorio de fertilidad. Se piensa que la santa era esta. Isabel murió el 4 de julio de 1336 y fue sepultada en el coro alto de la iglesia monástica en un monumento funerario que se encargó en su vida al escultor Maestre Pedro, en el que se presenta vestida con el hábito de terciaria franciscana, pero coronada y con los símbolos de su peregrinación a Compostela, el bordón y la limosnera. También encargó un túmulo semejante para su nieta Isabel, sepultada muy cerca. A Leonor de Lancaster. A Leonor de Lancaster también le son atribuidas muchas obras de beneficencia, pero me concentraré en las 2 sobre las que tenemos más datos, el Hospital del Pueblo y el Monasterio de la Madre de Dios. En 1484, la reina decidió construir un hospital en el lugar de Caldas de su villa de Óbidos, donde hacía mucho se utilizaban unos manantiales de agua termales para el tratamiento de diversas enfermedades. Fue el primer hospital moderno en Portugal, en el sentido en que en él no se acogía a personas desamparadas para darles sustento y protección, sino que realmente se trataban enfermos. Al mismo tiempo que empezó las obras a su propia costa, Leonor recurrió a su marido para atraer gente a ese lugar. En 1488, Juan II otorgó privilegios a 30 hombres que quisieran venir a residir allí, 20 de los cuales podían ser delincuentes condenados por delitos menores, los homiciados. Y les permitió elegir sus propios magistrados, exentándoles de la tutela del Consejo de Óbidos. En 1501, Manuel privilegió a 10 moradores libres más. El pequeño pueblo creció mucho, muy deprisa, y pronto dejó de llamarse Caldas de Óbidos para llamarse, como hoy, Caldas de Rainha, o sea, de la reina. Para fundar un hospital no era necesario la autorización del Papa, pero Leonor la solicitó para dotarlo de una iglesia con sacerdotes que celebrasen los oficios y Alejandro VI lo permitió en 1496. El año después, el mismo Papa concedió beneficios espirituales a quienes muriesen en el hospital o le donasen bienes, ampliando la indulgencia plenaria a quienes visitasen anualmente el hospital y su templo en determinadas fechas. La iglesia de Nuestra Señora del Pueblo, adosada al hospital, como se ve en la foto, y que servía también a la población de la nueva villa, quedó terminada en 1500. Desde 1508, por bula de Julio II, era la reina que ejercía los derechos de patronato transmitidos al hospital.
En cuanto al hospital, en 1488 ya tenía salas en funcionamiento y se piensa que las obras se concluyeran hacia 1502 o 1503. Entre 1500 y 1503, después de obtener autorización del rey para comprar bienes que generasen 300.000 reales anuales de renta, Leonor hizo varias compras por un total de 72.250 reales. Sin embargo, como se dio cuenta de que sería muy difícil y lento adquirir propiedades hasta alcanzar la renta anual mencionada, decidió ensayar otra solución. En 1503 compró al rey Manuel las jugadas de pan y la octava parte del vino, o sea, las tasas sobre la actividad agrícola, de sus villas de Óbidos y Aldea Galega de Murciana, destacándolas para siempre de los derechos de las tierras de la reina, para donarlas al hospital. Lo más interesante es que las compró por más o menos 6 millones de reais, una suma enorme, sin desembolsar dinero alguno, porque el rey le debía su dote y sus arras, evaluados en 3.900.000 reales, desde la muerte de Juan II en 1491. Y además tenía en su posesión, sin que se sepa por qué razón, la mayoría de las joyas y objetos de valor de Leonor, evaluados en más de 2 millones de reais. Así se hizo una operación meramente contable y Leonor ni siquiera tuvo que deshacerse de todas sus joyas en esta transacción. En 1508, todos estos bienes y rentas fueron donados al hospital. La reina dejó entonces de adquirir más tierras y rentas para él y empezó otra obra mecenática, el monasterio de la Madre de Dios. Tenemos mucho menos datos sobre esta obra que sobre la del hospital. Apenas quedan documentos de la época en el fondo monástico y las informaciones no llegan, sobre todo de forma indirecta, a través de las crónicas de la orden. Data de 1508 la autorización del Papa Julio II para que Leonor pudiera fundar un monasterio de clarisas y enseguida todo parece ir muy deprisa. Para construirlo, la reina compra unas casas en Xabregas, en las afueras de Lisboa, cerca del río, como se ve aquí, a la viuda de un oficial del rey, y en 1509 y 10 compra también las propiedades contiguas. Como sabemos que Leonor hizo construir un palacio al lado del monasterio, algunas de estas casas han podido servir a ese efecto. Sin embargo, sabemos también que era preocupación suya la preservación de la tranquilidad de la clausura y del recato de las monjas, impidiendo que se construyeran casas de otros propietarios a su alrededor, con ventanas o balcones dando sobre el interior conventual. En 1510 llegaron las primeras monjas desde el monasterio de Jesús de Setúbal, a las que se juntaron algunas doncellas de la casa de Leonor y de su hermana. Se trataba de clarisas coletinas, o sea, de una corriente observante muy austera, que vinieron a Setúbal desde el monasterio de Gandía, en la Corona de Aragón. La primera abadesa de este monasterio fue precisamente una de ellas, Sor Coleta Tallada. Es este rigor en el cumplimiento del privilegium paupertatis por las monjas que explica que Leonor no haya adaptado el monasterio de propiedades ni de rentas como hizo para el hospital. Durante su vida, las proveyó directamente de géneros para su refectorio y de drogas para su enfermería. Cereales, frutas, legumbres y pescado provenientes de las rentas en especie de sus tierras, azúcar y especies de los almacenes reales. Por otro lado, obtuvo de los papas Julio II y León X diversas indulgencias para los que visitasen la iglesia conventual en ciertas fiestas, dejando a las monjas sus limonas, porque era sobre todo de limosnas que ellas vivían, y dotó el monasterio de una colección de reliquias sin paralelo en Lisboa, precisamente para estimular las visitas y las limonas de los fieles. Las más importantes de esas reliquias le fueron enviadas por su primo Maximiliano de Austria en 1517. Las de Santa Auta, una de las compañeras de Santa Úrsula,
cuya llegada al monasterio se ve en esta pintura realizada poco después para celebrarlo por un pintor desconocido. Y una reproducción del Santo Sudario obtenido por contacto directo de una tela durante algún tiempo con el Sudario de Turín. Leonor compró o recibió en regalo muchas más reliquias que legó al monasterio en su testamento, hoy desaparecido. Desgraciadamente, y tal como sucede con las casas y tierras donde el monasterio fue construido, no sabemos cuánto gastó en esas compras. Mucho más habría que decir sobre las actividades mecenáticas de Leonor, pero no me queda tiempo y mi colega María Dávila lo hará dentro de poco. Tengo que terminar. Solo quiero añadir que al morir en 1525 y siguiendo la humildad de las monjas coletinas, la reina viuda se hizo enterrar en el suelo mismo del monasterio, cubierta por una losa sin otra decoración que la frase: «Aquí yace la reina Leonor, mujer del rey Juan II, fundadora de esta casa», que es lo que está aquí. En conclusión, durante su vida matrimonial y a pesar de los conflictos con sus maridos, Isabel y Leonor gozaron de una situación económica muy favorable. No solo se les concedieran los bienes habituales de las reinas, sino que también recibieron bienes e ingresos suplementarios. Al quedarse viudas, recibieron además un aporte financiero considerable, la devolución del dote y de las arras, al mismo tiempo que pudieran conservar las tierras y rentas anteriores. Eso fue posible porque eran la madre o la hermana del rey siguiente. Sabemos que otras reinas no tuvieran esa suerte, como Margarita de Prades, de que nos hablaran anteayer. En ese momento, ambas eligieron seguir siendo mujeres laicas para poder disponer de sus bienes y decidir de su existencia de forma autónoma. Sin embargo, se retiraron del mundo cortesano, Isabel casi inmediatamente, Leonor solo cuando su hermano ya no la necesitó, y se fueron a vivir una vida recogida y devota junto a los monasterios que habían fundado. Siguieron aplicando los recursos en esas y otras obras asistenciales y religiosas, al mismo tiempo que velaban también por la conservación de su memoria y por la proyección de su imagen en el futuro, de forma totalmente independiente de la de sus difuntos maridos, una imagen decididamente reginal, aunque austera, para ambas. Muchas gracias por vuestra atención.